orden ahí bastante nítido, muchísima. Claro. Y el cambio de mando no fue simbólico. O sea, realmente en el movimiento sí está llevando liderazgo Claudia. Eso sí se los puedo decir de primera mano. Lo está haciendo en coordinación con todos los liderazgos. Con Encinas. Pero sí está llevando ella el liderazgo del movimiento, no del gobierno. El gobierno es otra cosa. Pero en ese sentido también ellos la han respetado y han colaborado y hay unidad, salvo el caso de Marcelo, que esperamos que eventualmente se... La comida sigue en el aire. Sí, la comida pues sigue yo creo en que se el va a aire. quedar todavía. Se va en el aire, ya impugnó. ¿Pero qué habían apostado? Que se quedaba. ¿Marcelo? Sí. Ah, ya ni le den la senaduría, o sea, ¿para qué? Él dice no que quiere. no se va a ir. Yo creo que no se va a ir. Bueno, ya impugnó, a ver en qué termina Yo esa digo impugnación. que ya lo fueron, o sea, ya también. No, ¿a él qué solito se fue queda haciendo por chico, eso? Pues ¿no? ya para qué lo quiere. Él solito, ya para qué le das la senaduría para que esté molestando. Pero él también ya para qué se va. No, está acabado, pues. Está o sea, acabado. ¿A qué se va? ¿A qué se va? No, ¿y quién ya, lo quiere recibir y para Dile qué? a O sea, Claudia que lo mande ahí de embajador a Francia. Eso sí. Eso sí. Eso sí, va a hacer un con buen sus cosas. papel. Pues Ojalá se lo se merece, pues, por lo que le sirvió al presidente López Obrador y le hizo, La verdad, le hizo muy buenas mucha chambas chamba, Y es un buen era el funcionario. miluso, si sacaba Todo. pues, todo lo que se le pidió lo hizo, pues digamos, fue un funcionario muy eficiente para el gobierno. Es Yo creo un que gran funcionario. El del lado de Morena, de la doctora Sheinbaum, creo que la nota de estos días es pues la reacción de Morena en el movimiento. A mí me pareció inteligente de plantear a Omar como una posible alternativa a la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Pero cómo reaccionó Morena es un dato interesante. Yo creo que lo que hizo Alejandro Encinas fue con toda jiribilla. Claro. no, ¿cuál jiribilla? Toda Una bomba. Ahí de Toma. Siempre dicen que no, sí. Hoy el que fuego presidente la amigo. enderezó, ¿Cuál ¿no? fuego amigo? Pues trató, ¿Cuál enderezó? pero- Es un hipócrita el presidente. No, pero eso yo no le estoy de gusta. acuerdo. Pero además Eso le algo- gusta. Dice, oigan, no usen esto Bueno, para sí, politiquería. a mí- Politiquería. A mí me Lo parece están que acusando de hipocresía 43. es empezar la guerra contra el narco, que tu secretario de seguridad esté encarcelado y venirse a quejar Pero de la eso- seguridad. Eso es hipocresía. En serio. Porque- Pero no, No, en serio, Sí, estamos no, no, hablando la del verdad. 2024, estamos hablando de Claudia Sheinbaum, estamos hablando de eso. ¿Qué tiene que ver Calderón con todo Todo, eso? tiene Calderón, todo que ver. no, Calderón acabó hace 10 años. 10 años, Giovanni. Y encendió una guerra. No, la verdad, ¿y qué tiene que ver eso con que Alejandro Y hace- Encinas le eche la culpa a hace Omar un García año Harfuch de la fue masacre declarado de culpable su Ayotzinapa? secretario de Seguridad Pública. Pero eso, ¿qué tiene? No, ¿Quién fue declarado? Un tercio- ¿Quién fue declarado? el secretario, ¿a el qué- secretario por que eso, él nombró. ¿A qué viene García Luna? ¿A qué viene al caso ahorita, en esta mesa? Era el secretario de Seguridad Pública Ajá. cuando decidieron iniciar la guerra contra el narco, que desató todas estas pero ¿por qué lo sacas tú ahorita? ¿Por Porque son Omar las García Harfuch? consecuencias. No, Claro que Sí, sí, claro. porque No. Omar García Harfuch fue Yo lo saco porque como debe hablas ser. de hipocresía. fue A mí fue eso me parece no, hipocresía. claro. No, el presidente es un hipócrita, pero Yo eso no tiene estoy que de ver acuerdo. con lo que estás diciendo. Porque Omar García Harfuch se adiestró como policía con Genaro García Luna. Eso no significa En el cuerpo de que sea un policía alumno formado de por García Luna, Claro. Bueno, ni ya que lo sea acabas el de decir. consentido de García Luna. Significa que se preparó en una institución del Estado mexicano. Claro. Que era la que había. Y Ahora- es un policía. Ahora bien. Y que hizo un gran trabajo en la Ciudad de México. Ahora bien, para el señor Alejandro Encinas, el señor García Harfuch, tiene que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de Pero- Ayotzinapa. Lo dijo ayer, dijo, aparece su nombre de manera concreta. En dos reuniones. En dos reuniones. Así dijo. Una vez que lo queman, porque eso es lo que dice el presidente López Obrador, que lo hace a cada rato desde que era candidato, o sea, hace No, 20 no, años, pero lo que yo quiero los decir es- quema en la plaza pública, ¿no? Y después dice, oiga, no hay que usar esto. Así le hacía con los gobernadores Sí, al principio. Los abuchaba, los quemaba. Y ya que ya que los traían a silbatina durísima, salía, oiga, no hay que ser así. Él nos está invitando. Está diciendo, no usen. ¿Por qué lo están usando? Porque efectivamente, como dice Gil, no sé hacia dónde iba, porque no ¿No lo podemos dejas concluir. hablar? García Harfuch lo propuso
Claudia Sheinbaum, ¿no? Digo, es lo que sabemos, ¿no? Pues sí. Y ¿Lo tiene propuso mucha para lógica. qué? Para candidato a la Ciudad de México. A mí me parece que a menos de que candidato. tengas algún dato duro es una especulación. Por eso. El señor está son participando porque análisis, tiene derecho. Giovanni. No, bueno, pero en todas las pero expresiones. Oye, no, Está bien. es buena onda. Si vas a venir a decir esas bobadas, pues mejor ahora se las no. Esto es una cosa seria. ¿Es una persona de Claudia Sheinbaum? Lo es. Sí, es una Sí, lectura. pero ¿en qué te basas para decir que lo propuso Claudia? Bueno. Pues que Ah, si no, no no tienes un solo dato entonces, duro. no, entonces pobrecita Claudia, porque Es ni probable. para eso le da para meter a alguien de candidato. Es que Sería ¿sabes muy cuál lógico. es el problema? Que pensamos distinto. Ustedes así actuaban por dedazo. Acá no, aquí participa el que quiere participar. Oye, Giovanni, y pero- el dirigente Giovanni, respeta. Pero dime una cosa. Es la dime una diferencia. cosa, es que me parece poco verosímil decir que Omar García renuncia a la Secretaría de Ciudad Y se Pública apunta. solito, sin avisarle a Claudia. Esto es un y análisis. Por una ¿qué legítima hacemos? aspiración. Qué bueno, pero no podemos decir que en esa aspiración o en esa decisión No no tuvo nada concurrió que ver. o no tuvo nada que ver Claudia. Yo no tengo datos para decir Bueno, eso. pues, No sé Que si no tú los tengas tengas. datos no yo significa sé que no si sea tú los- cierto. Es que tú los tienes. ¿Cuáles son los datos cuáles son los Se datos supone que tú eres la mera persona que especulación. representa a Claudia Sheinbaum y no en tengo esta esos mesa, datos, ¿no? pero tú que no la conoces. No, bueno, y no la si conozco. conoces a Calderón. No, pero pues no, pero dices que sí. No, pero sí, son pues es que el ejercicio del poder es así. análisis. Aquí lo ¿El que ejercicio estamos del poder es haciendo así? es interpretar lo que sucede en la cosa Y pública, puede Giovanni. ser una hipótesis, pero no un. Bueno, un déjalo hecho como cierto. hipótesis. Bueno, déjalo como Entonces, hipótesis. y me preocupa mucho que compro tu hipótesis. Es decir, no tiene nada que ver Claudia. Pues Pues a es Claudia le peor. pasan cosas y Pues ni es se peor. entera. Es Pues decir, qué hay ingenua, una qué candidata torpe. a la presidencia A ver, que le pasan cosas y El ni se entera. exsecretario lo dijo en una entrevista. Sí se lo planteó. Sí le dijo, me interesaría participar. Sí, como todos le han Como venido, todo, como lo hizo supuestamente le han Clara venido a Brugada, decir. como lo hizo Miguel Torruco. como lo hicieron Omar todos. tomó la decisión, se salió de ahí, luego se enteró por la prensa Claudia. Sí, lo leyó en Reforma. Pero la lectura dentro de Morena y fuera de Morena es que Omar es una pieza del equipo de Claudia que juega en la sucesión de la Ciudad de México. Sí. Por eso, digamos, a menos que entendamos otra cosa, pues hay una candidatura, la de Omar, hay otra candidatura, la de Clara Clara Brugada. Brugada, hay una candidatura Sí, tuviste, Clara. del señor Que Gatell. también hay afinidad. Sí, que O sea, bueno. declara con- y ahí va a haber la otras. coordinadora. Sí. Pues, o sea, Ahora, lo que no podemos sacar de la mesa es que de dónde ha venido la reacción contra la candidatura de Omar. No ha venido del PAN, ¿verdad? Ha venido venido de de Morena. Alejandro Encinas, Sí. ha venido de los moneros, ha venido de las columnas, de las piezas, de los voceros, de las plumas cercanas a la Cuarta Transformación. La última, pues ahí está Noroña, vocero Sí. de Claudia, diciendo que cómo vamos a nombrar a un policía. Astillero diciendo que ahora resulta que tenemos que renunciar a nuestros principios y que bueno, esa tensión. Pero ya dijo Giovanni que no tiene la información porque Esa Claudia no tensión tiene- viene de Ya ahí. quedamos. Viene de ahí. Probablemente, como siempre, Calderón está detrás de la candidatura Creo de que Omar. sí lo puso mal. Calderón. Le voy a llamar, le voy a Oye, llamar. lánzate. Es cierto que ya lo mandaste con Claudia, ¿eh? Ya Qué lo buena mandaste. jugada. Qué buena jugada de Calderón que puso Sí, todo el mundo no para manches. entonces No, dañar a yo creo que Claudia Calderón y su y darle equipo ya no organizan nunca. carambola. Sí, Por no, eso, entonces ya olvídense de él. Los mexicanos No, pues le dieron la espalda. eres tú el que dice sin que lo sacas a Ahora, colación. Esto Ahora, déjame lo que decirte- quiere decir que está haciendo agua la candidatura claro. en la Ciudad de México, está Claro. Y me complicada parece para muy delicado, Morena. ¿no? Y es Claudia Sheinbaum en donde gobernaba hasta hace unos meses. Claro. En la Ciudad de México. ¿Qué tiene la Ciudad de México? Lleva 30 años siendo el centro político del ¿El López último Obradorismo? partido de izquierda que fue el PRD, que luego se transformó y ¿De que un López grupo Obrador? de izquierda encabezado por López Obrador lo ha gobernado los últimos años. Esa herencia de izquierda, Claudia Sheinbaum, en una hipótesis muy socorrida, Sí, muy por socorrida. todos lados, en una hipótesis muy socorrida, esa Hipótesis. herencia de la izquierda mexicana, Claudia se la quiere dar a un policía. Sí. A un policía de carrera, ¿eh? Yo, la verdad, Yo no no tengo objeto. como ustedes ningún resquicio en defender al ejército, en defender a los buenos policías. Omar No, me parece ni- un buen policía. no, No ¿de tengo dónde? ningún resquemor en decirlo.
la herencia de la izquierda, y eso es lo que les molesta a muchos. Me parece también muy legítimamente, como las aspiraciones de Omar, que tú dices, muy legítimamente, que la gente de izquierda diga, ¿por qué va a ser un policía el que aparte representa más de ser un policía, ¿no? Por la historia personal, etcétera, que la vida pública tiene siempre tiene un costo, el padre, etcétera. El abuelo, el padre, el abuelo, etcétera, todo eso todo. viene ahí. Y ellos dicen, oye, ¿por qué va a ser Omar? Y vienen unos golpes que verdaderamente, yo el otro día veía un como vocero de la 4T, oficioso, columnista, etcétera, decía, esto es trágico. La candidatura del señor es trágica para la izquierda mexicana. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues ok, no le puedes decir calderonista, no le puedes decir panista, no le puedes decir conservador, no le puedes decir es mega chairo. Para eso vamos a ir a una encuesta. Pero yo no la encuesta no es lo que estamos analizando. Para que la gente decida. Estamos analizando qué es lo que está pasando al interior de los grupos políticos. Y yo sí creo que siempre los partidos pasa así, ¿no? Cuando llega un impuro, ¿no? En el PAN pasaba, ¿no? Vienen los neopanistas, ¿no? Del 88 eran los neopanistas, que los bárbaros del norte, que quién sabe qué, las credenciales como de en el militancia. PRI, cuando llegaron los que se le pidieron, por ejemplo, a Krill, que ahora exige sangre azul panista, a él se le exigía, ¿no? Cuando era ciudadano, en fin, como que los partidos pasan por eso. Y ahorita, que yo creo, porque hay digamos, está Claudia, que tiene un liderazgo muy claro, ¿no? Ya muy marcado, muy anunciado. Legítimo. Y está el asunto del presidente López Obrador. A mí lo personal me parece, ya no sé si es intencional o no, una jugada estratégica, la de Omar. Claro, era muy buena. Porque si tú ves la fotografía del 2021, tú ves que está empatada oposición, oficialismo, está dividida la ciudad de Calzada de Tlalpan del poniente al oriente. El oriente muy bien Morena, tiene sus bases ahí, el poniente muy bien la oposición, y ese es el empate del 2021. Una candidatura bien arraigada en Morena, bien aceptada por Morena, asimilada por Morena, como la de Omar, pues te come una parte del electorado del poniente. Porque pues hay muchas personas, jóvenes, incluso clases medias altas, que ven que hizo un trabajo en seguridad, que es un tipo dialogante, que no es un tipo radical en sus posiciones ideológicas, y que a lo mejor le puede, en una lógica de, bueno, le tocan otros 6 años a Morena, entonces puede ser mi segunda mejor opción. Y sobre todo si pones en contraste al perfil de Omar versus los perfiles que están debatiéndose en la oposición. Yo creo que podía vender un perfil moderado y ciertos resultados en seguridad que le pudieran dar credibilidad frente a cierto elector en la ciudad. La puesta práctica no era mala. Hoy se publicaron las primeras encuestas después del registro de todos los aspirantes a coordinadores, y estaría interesante si la vemos, ¿no? ¿La traes? Sí, ya se las mandé. Es la primera encuesta que se publica. Pues están empatados, ¿eh? Claro, es más Clara va arriba. Es más, esta es telefónica, pero pues es la primera que se publica, es la primera foto. Pues están empatados. Déjame tomar una foto. Muy interesante que hayas traído esto. Habría un empate técnico en el primer lugar y ahí Torruco en tercero. Interesante que vocero de Claudia Sheinbaum. Qué bueno que Torruco esté antes que Gatell, sinceramente. 1000 encuestas. Sería lógico, ¿no? Margen de error 3.4. Mira, yo continuando un poco con lo que decía Roberto, hay en el libro de Claudia, lo recuerda Salvador Camarena, en un libro que sacó, una entrevista con Arturo Cano, que le preguntan sobre la derrota del 21, que yo creo que Claudia, después de esa derrota, que fue un duro golpe para ella, pues sí se puso las pilas a trabajar aquí, porque perdieron 9 alcaldías. No es poca cosa. Y entre las causas que ella mencionaba posibles a la derrota, aceptaba como que el discurso de López Obrador en contra de las clases medias, de las universidades, digamos lo que está aquí situado, ¿no? Un discurso muy curioso, siendo que pues el presidente vivió 20 y tantos años en la Ciudad de México. Sí, claro. ¿No? Aquí se le arropó, no era su plataforma pública, ¿no?
Y entonces ese discurso, precisamente, creo que con esa respuesta de Claudia de qué cosas afectaron, porque siempre las derrotas son multifactoriales, no nada más. No nada más de una. Pero esa parte del discurso tiene que ver un poco con lo que dice Roberto. Suena a la apuesta de decir, ¿sabes qué? Vamos a comerle votos al centro. Sí. O sea, porque se supone que Claudia, al ser la del bastón, la más pura la más cercana a López Obrador, ya te cubre el voto de Morena, ¿no? Pero entonces, yo me imagino que en el frente lo de Harfuch les ha de preocupar. Claro que ¿No? Porque dicen, bueno, este nos va a comer de este lado. Claro. Así como si Xóchitl se pone busa, les puede comer votos. De hecho ese es el diseño de Xóchitl. Xóchitl se ancla en la oposición y luego va a te comer come del un otro lado. pedacito del electorado de la izquierda. O el blanco, Por lo menos en diseño así está. Y los partidos, los millones que estaban con los partidos 16 millones, ya lo mismo que el voto duro de Morena. Los partidos y las estrategias de campaña generalmente pasan por estas definiciones. ¿Dónde está mi voto duro? ¿En la derecha o en la izquierda? Bueno, ¿cómo me modero? ¿Cómo agarro a indecisos? ¿Cómo me como otra parte electoral que hoy está conmigo? Pues cambiando el perfil de los candidatos. Y ese o el era discurso de los Omar. candidatos. Ese es Omar. Pero como vemos aquí la encuesta que presentó Giovanni, Clara Brugada está fuerte con Morena. Sí. Muy fuerte, porque ella es una militante dura de Morena, como que representa también esa lucha de la ciudad. Ella, ¿cuántas veces ha sido alcaldía? Tres. No, y está en una de las alcaldías más bravas de nuestra ciudad. Sí. Oye, yo vi lo que hizo de las utopías, está padrísimo. Sí. Es una cosa muy Aquí impresionante. hemos dicho, ya la voy a entrevistar. Sí, hazlo, porque ese tema en concreto es muy impresionante, porque sí es como una obra pública genera bien común, cómo realmente les cambias la vida a los habitantes de una comunidad con una serie de satisfactores sociales, deportivos, culturales, para el día de campo, todo tienen el cablebús ahí. Digamos, sí hay en las alforjas de Clara Brugada con qué sentarse y competir. Y tú la ves y como que quiere... También se ha dado cuenta que tiene que comer a los de acá. A los de acá. Entonces de repente te enteras que ya fue a Club de Industriales, que ya se sentó con tal cámara, con tal otra. Está haciendo el trabajo de campaña. Pero lo que puede ser difícil, digamos, Morena viene de un jaloneo ahí de que si Adán, que si Marcelo, bueno, ya total, sí. Viene esto y pues se supone que Omar es el candidato de Claudia. Se supone, para que no se enoje Giovanni. Se supone que Omar es el candidato. Y entonces empieza a decir gente que realmente, como bien enlistó, dijiste Astillero, Encinas, Los Moneros, todos esos dicen, ¿no? Que son de un López Obradorismo muy radical, y que sí hay gente ahí que viene desde el 2000 desde el 97 arrancando puro. como Sheinbaum. Como Claudia, claro. Lo que nos deja muy tranquilos es que tenemos excelentes representantes para la candidatura y los 3 primeros lugares afines a la doctora Claudia Sheinbaum. Dicho por ellos. No, y qué bueno. Claro, pues ya dijo que son las 12 y hacen un corazón. El control político también está. Y qué bueno, digo, estaría de más que fueran adversarias del... Pues claro, no, pues pero claro. Ahora, sí hay un juego... López-Gatell no le cae bien. No, a nadie. Ni a nadie. Ni a nadie. Vale, Giovanni a lo mejor le parece perfecto. Pero a nadie le cae bien. A nadie. Pues sí. ¿O qué sabe? Bueno, al presidente sí le cae bien. Tiene? Sí, al presidente le cae bien López-Gatell, sin duda. Pero solo, ¿no? Parpadea 2 veces y a ti tampoco te cae. Exacto, reconsidera. No te puede caer bien ese señor criminal. Yo no sé si a qué candidato, pero ojalá se someta a las urnas ese delincuente. Es claro. Así estaría bien. No, de verdad que ojalá se someta a las urnas. Ojalá que agarre un distrito. Si no hagan senador ni diputado. No, que vaya de mayoría. Pero de mayoría. Que vaya de mayoría. Y eso que se gane los votos, no que lo manden. Es que es la única manera que tiene un sistema político como el mexicano para que alguien rinda cuentas de lo que hizo, porque pues, es parte de, ¿no? Aspirar a que la justicia... Y creo que Claudia quiere precisamente... Qué bueno. Lo que quiere es ojalá tener participe. la Ciudad de México
bueno, es un padrón muy importante, ¿no? Y funciona con otra lógica. Exacto. También. Pero para ella es muy importante ganarlo. Claro pues que porque ella es de ahí, lo gobernó. No solo es que, mira, de ahí nació, lo gobernó recientemente, acaba de salir, está fresquecito. Entonces, tienen eso. Si no sale Omar, vía encuesta, vía lo que derrotan, vía porque le dinamitan la candidatura, que todo lo que se ve son golpes muy duros de un sector, aparte muy público de Morena, gente que oficia pues de izquierdista en México con mucha razón y que oficia en las catedrales. Sí, así pues, ahí están, ¿no? Son los calvinos de la política izquierdista. Pues bueno, sería un golpe terrible para el liderazgo de Claudia, ¿no? Porque muchísima gente... Yo no lo veo así. No, o sea, salvo tú, muchísima gente considera que Omar es una pieza clave de Claudia Sheinbaum. Y es una parte que, como bien explicó Roberto hace rato, pues es un paquete muy importante para ella, ¿sabes? O sea, vengo yo, soy Claudia Sheinbaum y mira, yo no soy el peje, he diseñado esta serie de políticas públicas, la pandemia la manejé yo aparte del señor Gatell, yo tuve mi estrategia de seguridad aquí con este compañero, ¿no? Que es distinta, las inversiones han jalado así, aquí hemos hecho esto, en fin, lo que ella quiera mover como resultados de obras de gobierno, y aparte, pues traigo el apoyo del presidente, que no es cualquier cosa, claro. Tengo el apoyo de los gobernadores, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, bueno, ¿qué más quieres? Pues ahora sí que por quién vas a votar, ¿no? Y luego... pues traigo mi fórmula. Una fórmula en la cual a mí me queda claro. Son las 3 décadas que tiene la izquierda asentada aquí, la pierde. Representada en ella. O la pierde o la mantiene. Sí. Entonces creo que sí. A mí me hace mucho sentido la apuesta de Claudia por la fórmula. Por la fórmula. ¿No? De paquete. Ahora, que no lo tiene es algo que no sabemos si va a pasar en el frente. Es que porque ahí va a ser absolutamente... Puede llegar a ser así de disímil, por las características de la ciudad, la candidatura a la jefatura de gobierno es el ticket de la candidatura presidencial. Además. Es como presidente, vicepresidente en Estados Unidos. Claro. Porque es la candidatura más visible, porque es la capital del país, porque hay mucho poder aquí, pero aquí están todos los centros de decisión económica, política y social. Entonces es un ticket. Y a mí me si tú le pones, si tú le pones la foto a Claudia con Omar, dices, es un ticket interesante, claro, ¿no? Bueno, muy atractivo. Pues oye, pues tienes a un jefe de gobierno que es experto en seguridad y que te va a cuidar la capital. Y eso te va. Y si preguntas, la preocupación primera aquí es la seguridad, ¿no? Oye, y además lo vas a tener de asesor permanente al lado tuyo, porque vive enfrente, para tomar las decisiones de seguridad en todo el país. Tiene una buena narrativa. A mí me parece. Joven, hombre, bien parecido, disciplinado. ¿no? O sea, todas estas cosas que molestan a esta banda. Entonces, yo creo que en una estrategia, pues también te fijas en cómo se combinan las variables. Oye, a ver, ¿cómo se ve Claudia con Clara? Pues pinta otra cosa, ¿no? ¿Cómo se ve Xóchitl con Krill o cómo se ve Xóchitl con... Primero que encontrar a Krill. Sí, va a aparecer o no. Perdón. Pero yo creo que sí es parte de una fórmula. Y qué bueno que los que estén jugando un poco y midiendo, a ver cómo se ve, cómo se comporta. Y lo que dicen las encuestas es que cualquiera de nuestros 3 candidatos, de los 3 primeros lugares, gana la elección. Ahora, también una cosa. Toda decisión política tiene costos. Sí, y obviamente gananciales. Puede ser, la fórmula con Omar puede tener un ganancial de comerse una parte del electorado opositor, el electorado del poniente, y puede tener los costos de perder un electorado de Morena radical. Sí. Esto no es binario. Es difícil una decisión en la que se... Pero ¿cuál es la lectura de... Sumar. Nada más rápidamente, los papás de los 43 piden abrir investigación penal contra Harfuch. Lo acaban de decir en la conferencia del campo militar número 1. Mi pregunta es, ¿cuál es la lectura de lo que hizo Encinas? Por las mismas que tiene Chucho en la casa. Esta. O sea, ¿de dónde sacan ellos los padres de los 43? De lo que dijo Encinas. Pues de lo que dijo Encinas. Claro.
¿Y saben qué? Pues resulta que el señor Harfuch pues quiere gobernar la ciudad, ¿no? Y entonces tuvo con el que ver apoyo con de la señora Sheinbaum. Entonces vamos a demandar. Pero no olvidemos una cosa. Jesús Murillo Caram está en prisión preventiva porque le culpan de haber creado la verdad. No lo culpan por haber desaparecido a los jóvenes estudiantes. No lo culpan por no trabajar. No lo culpan por haber escondido o alterado la evidencia. No lo culpan por haber protegido un narco. Lo culpan porque la versión que da el Ministerio Público, pública, y que es la teoría del caso que siguen en las investigaciones, a alguien le pareció que era una invención. Sí. Hasta este momento, yo he revisado los informes, estoy terminando de revisar el informe de ayer, yo no encuentro una historia alterna a la que presentaron en aquel... Hasta lo dijeron ya lo dijeron los papás. Es exactamente la misma historia y es muy sencilla y tiene que ver con... Había ahí protecciones institucionales y esas protecciones institucionales se quebraron y hay que encontrar los responsables de las protecciones institucionales que se quebraron porque cuidaban a los narcos. ¿Quién? Esa es la gran pregunta de este asunto. No cómo construyeron la narrativa, es quién protegía a los Guerreros Unidos, quién estaba protegiendo ese cargamento que iba a los Estados Unidos y quién, cuando se descompusieron las cosas, tomó la decisión de desaparecer a los muchachos cuando se desordenaron las cosas. Y el ejército dice que hay que preguntarle a Gil. Gil, claro. Gil, no, es Al. Al Gil. No, claro. Al Gil. Él es Ágil, el otro es Al Gil. Pero en fin, no deja de ser ahí sí una cruel paradoja que estos mismos izquierdistas que atacan a Harfuch, etcétera, por ser hijo de quien es, por ser nieto de quien es, por ser quien es, ¿no? Porque ahí hay que ver esta gente que son verdaderas cavernícolas, cómo tratan a un policía, ¿no? Como el señor García Harfuch. Y ellos que tanto criticaron, qué mal que te expreses así las personas, criticaron, molestaron, asediaron, vilipendiaron al ejército mexicano durante años, ahora lo encubren así. Me recordaste ahora, permíteme, ahora lo encubren de esa Córdoba, manera. Cuando se y entonces, ¿qué sucedió? Son los encubridores del ejército mexicano y ahora piden que investiguen a Harfuch, al policía. Se estamos presenciando una lucha sin cuartel, literal sin cuartel, ¿no? Entre los seguidores de López Obrador, un círculo muy duro contra, yo lo digo, esto lo digo yo, contra Claudia Sheinbaum y sus decisiones. Importante nada más para señalar que el presidente, que sí tiene la información y que sí tiene los apartados en donde aparece Omar García Harfuch, señala hoy en la mañana que no participa en la construcción, porque esos apartados donde él dice que no participó en la desaparición. Por eso, que lo que no participa. No, y en eso fue muy claro el presidente. El presidente dice, si bien aparece mencionado en una o dos reuniones, no hay evidencia que haya participado en la desaparición. Así y hasta donde yo le escuché a Encinas... tampoco, ¿no? Pues no, o sea, hasta donde yo escuché a Encinas dijo, participa en las dos reuniones en las que se construyó... De manera muy concreta. De manera muy concreta, en la verdad histórica. Que es decir, la versión que dio el Estado mexicano sobre lo que había sucedido. Que es la misma razón por la que Jesús Murillo Caram está en la cárcel. Por esas reuniones donde se dijo, ¿qué vamos a decir? Los Guerreros Unidos iban a hacer una manifestación, echarle a perder el evento al alcalde de Iguala, da la instrucción, entonces se confunden, el error, los equivocan, los dispersan y los terminan incinerando. Bueno, yo no vi a Alejandro decir, Omar García Harfuch tomó a los muchachos y los desapareció. No, en la Constitución. Dijo lo mismo que ha venido diciendo durante 4 años el gobierno. Murillo Caram encabezó las reuniones con distintos actores de gobierno estatal, municipal y federal, donde dijeron, esta es la versión que vamos a dar. Se acabó. Y por eso los grupos de Morena han venido diciendo durante 5 años, fue el Estado.
Fue el Estado contando todos los días, haciendo el pase de lista. Ahí están las manifestaciones que protagonizaron muchos liderazgos importantes de Morena. Sí, yo iba también. Pasados los 5 años, están diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No hay... O sea, puede darse, digamos... Si quieren nos despedimos. Sí, nos vamos, sí. Puede darse una fractura fuerte en Morena, ¿eh? Yo también lo veo así. Por lo menos en la ciudad. Bye. Adiós. Bye. ¿Por qué ya nos vamos a comerciales? Otro día con más calmita. Otro día con más calmita. Es que voy a grabar aquí al lado. Oigan, y nada más tengo un...